Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permita una vez más traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor que en su paciencia, en su bondad y en su fidelidad, querido hermano, nos haya traído ese deseo en nuestro corazón realmente de acercarnos a nuestro Padre Celestial y poder ser agradecidos con Él cada mañana. Si algo debemos de darle nosotros a Dios es las gracias, porque en su paciencia, querido hermano, nos ha concedido un momento de vida, un momento para realmente buscar a Dios, realmente darle las gracias a nuestro Dios por su paciencia, por su bondad y por su fidelidad. Y eso es algo que debe de haber siempre en nuestro corazón, la disponibilidad, hermano, de siempre para nuestro Dios y siempre ponerlo en primer lugar. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a nuestro Padre Celestial, créame, hermano, que con todo mi corazón que Él nos pondrá también en primer lugar. Cuando nosotros le decimos: Señor, ven a mi vida, Señor, haz tu obra en mi vida, créame que Dios, hermano, va a obrar, va al bien, porque Él, si algo le gusta a nuestro Padre Celestial, es realmente agradar, es realmente manifestarse en la vida de los hijos de Dios. Y eso es algo que nos debe de siempre de que nosotros entendamos que el que busca halla, que el que realmente anhela y desea, querido hermano, es agradar al Padre. Realmente Dios va a manifestar una bondad en la vida del Hijo de Dios. Quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. La importancia, hermano, querida hermana, realmente de creerle a nuestro Dios. Realmente tener la disponibilidad, realmente de acercarnos a nuestro Padre Celestial y tener siempre, siempre, hermano, pedirle a nuestro Señor que nos abra nuestros ojos, que nos abra el entendimiento, que nos haga entender realmente, Dios, en nuestra vida, la importancia de tener a nuestro Señor en nuestra vida. Gloria a Dios. Mire, fíjese que quiero hablarles un poquito sobre la vida de cuando nuestra vida, hermano, no entiende los propósitos divinos, cuando nuestra vida no se apega a la voluntad del Señor, cuando nuestra vida no se refugia en el Señor, tendrá siempre una consecuencia en nosotros. La Escritura dice, hermano, en el libro quiero hablarles un poquito sobre la vida, hermano, de dos ciegos. Estamos viviendo tiempos muy, muy importantes, tiempos, querido pueblo, donde los propósitos de Dios, donde los planes de Dios serán cada día más evidentes. Estamos viviendo tiempos desde el año 2020, la agenda 2020, 2030, 2030. Desde ahí no fueron normales esos tiempos. Cada año se fue empeorando, cada año se va a empeorar hasta que alcance el 2030, se supone que habrá la implantación del nuevo orden mundial. Hermano, vendrán desastres naturales, vendrán pandemias, crecerá la guerra. Hermano, no solamente la guerra, sino que habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos. Cada año va aumentando, hermano. eh, Habrán, en medio de todo esto, implantarán leyes injustas. En este presente, hermano, estarán legalizando el pecado para poder establecer el nuevo orden mundial. Con una agenda política o geopolítica, que cada día el hombre sea más liberal, sea más vacío en su mente y en su corazón y no se dé cuenta lo que la élite está planeando para este tiempo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no debemos de preocuparnos, queridos hermanos, porque el Señor va a revelar sus planes. Bueno, los ha revelado, porque a eso se le llama, hermano, se le llama
una conciencia despierta. Dios está despertando a su pueblo, y cuando hablamos que está despertando a su pueblo, está hablando a las manos que ya tienen el conocimiento de todas estas cosas que pasan. Porque el Espíritu Santo no se va a quedar callado, nuestro Padre Celestial no se va callado para este tiempo. Hermano, todo esto es plan de Dios, y gloria a Dios porque nos acercamos. No nos debe de asustar las cosas que pasan, porque nos estamos acercando realmente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en manos del Señor. Que no se nos olvide, hermano, que hay una profecía, y esa profecía ni nada ni nadie la puede detener. La persecución quizás, hermano, pueda demorarse, pero no la va a detener. La profecía es como un reloj que tiene una hora, que tiene un día, donde está destinado ya que llegue. Estamos viviendo años venideros, años, hermanos, donde no habrá cambios en nuestra vida. No debemos de pensar que los años que vienen van a ser mejores. No, nosotros creemos firmemente que los años que vienen van a ser peores. Porque si creemos realmente en la venida de nuestro Señor Jesucristo, creemos firmemente que no va a venir en un momento de paz, va a venir en un momento de mucha adversidad en la iglesia, mucha adversidad en el mundo, Señor. Entonces, estamos viviendo tiempos donde mucho hombre no se da cuenta de nada de lo que está pasando, ni en el mundo, ni tampoco lo que está pasando dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. No se da cuenta, hermano. No se da cuenta de lo que Dios está haciendo, no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, de lo que Dios está, cómo se está moviendo. Porque la Escritura me enseña, mi hermano, que hay dos tipos de ciegos que no se dan cuenta de las cosas que están realmente pasando en todas las cosas estas. Dice en el libro de Mateo 9, versículo 27, pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a nuestra fe os ha hecho. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Fíjese, dice que habían dos ciegos que seguían a Jesús. Yo puedo ver dos ciegos aquí, hermano, que dice la bendita palabra. Un ciego es este, hermano, segunda de Corintios 4, versículo 4. Habla de un tipo de ciego. Dice: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, no como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Fíjese, hermano, porque Dios, que mandó que los hombres, dice, de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice, hermano, que acá hay un tipo que él está ciego, está cegado, y uno es el incrédulo. Dice que se le cegó el entendimiento. No entiende lo que hace. Es un incrédulo. Y hay otro tipo de ciego que está cegado. Y ahí mismo 2 de Corintios 3, versículo 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el Antiguo Testamento, les queda mismo velo no descubierto, por el cual Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas gracias, queridos hermanos. Luis Alberto González, Dios te bendiga. Jorge Alberto, saludos, hermano. Bendiciones a mi esposa Esmeralda, Dios les bendiga.
Carla, Dios te guarde, bendiciones a la vida, hermanas, saludos allá donde están, saludos, Cade Berenice, saludos, bendiciones, los hermanos allá en tierra deseable, Dios les guarde, que Dios les bendiga. Adela Rodríguez, bendiciones, Dios les bendiga. Muchas gracias, queridos hermanos. Fíjese que mirando esta pasaje, porque me llamó la atención la vida de un ciego, de estos dos ciegos. La Escritura dice, hermano, que estos dos ciegos, aunque menciona solamente a uno, dice, hermano, que este ciego, uno de los ciegos era Bartimeo. Bartimeo, hermano, Bartimeo significa, dice en el libro de Marcos 10, versículo 46, que uno de los dos ciegos que seguían a mi Señor Jesús, eran seguidores de mi Señor Jesús, hermano. Uno se llamaba Bartimeo, Marcos 10, versículo 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego hijo Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo, dice, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, dice, para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, su anhelo de él es que recobrara la vista. La palabra Bartimeo significa impuro. Bartimeo significa un religioso. Bartimeo significa una persona sucia, una persona inmunda, una persona contaminada, una persona religiosa. Dice que era una persona impura. Un impuro no se podía acercar al altar. Un impuro no se podía, como unos sacerdotes no se podían, hermano, estaban contaminados, no se podían acercar a lo santo, no se podían acercar al sacerdocio, no podían tocar nada de lo que es, hermano, el servicio a Dios, no podían tocarlo. Delante de Dios es como está prohibido que ellos se acerquen a tocar todo lo que es de Dios. Estaba prohibido para ellos. Dice que estos ciegos, hermanos, de una manera los cegaron para que no encontraran la manera de acercarse a Dios. Estaban ciegos porque, hermano, no les permitían tocar nada, no podían encontrar lo que buscaban. Es importante entender que delante de Dios, hermano, solamente nos podemos acercar a Él a través de la santidad. Por eso hay que entender que primeramente, para poder acercarnos a Él, es entender que somos pecadores, pero tenemos que buscar la limpieza, tenemos que buscar el arrepentimiento para poder acercarnos a Él. No podemos nosotros, porque los sacerdotes antiguamente, cuando entraban al lugar santísimo, entraban con unas cadenitas y unas campanitas. Cuando el sacerdote ya no se escuchaba la campanita, es porque ya había caído muerto, porque había entrado con impurezas al lugar santísimo. No podía saber si realmente él agradaba al Padre, a menos que estuviera seguro que estuviera limpio. La Escritura dice que ningún ciego puede ser parte del sacerdocio. Estaban excluidos del sacerdocio. Ningún ciego podía acercarse porque no podía, hermano, porque estaban impuros, estaban contaminados, estaban en pecados. No podían. Por lo tanto, dice, hermano, que la Escritura nos enseña que estos tanto lo que decíamos en Corintios sobre los dos tipos de ciegos, uno aquello que no les resplandecían la luz porque eran incrédulos, y otros, queridos hermanos, porque tenían el velo. Esto dice que ahí había una libertad. La Escritura nos enseña, hermano, que cuánto creyente cree que está en libertad. Pero aquel que practica el pecado no está en libertad. Aquel que anda en desorden, su vida no está en libertad. Es un esclavo del pecado. El pecado lo domina, el pecado está en él. Hermano, no tiene libertad. Practica una vida de libertinaje. ¿Cuánta gente cree que está en libertad? Hermano, pero aquí hay dos cosas.
Hay gente que cree en libertad y hay gente y otros creen que son libres. Hay gente que no cree en la libertad, hay gente que no cree en la libertad y hay gente que cree que son libres. Pero cuando vemos que estos dos están ciegos, uno cree que está, hermano, no cree a lo escrito porque es incrédulo y otro cree que todo lo sabe. El problema ya con Moisés y todos los judíos israelitas, hermanos, es que creen que todo lo saben, conocen todo, pero su vida, hermano, no está en libertad, porque rechazaron al verdadero libertador. Por eso la misma escritura que dice que si el Hijo realmente nos libertara, o sea, seremos verdaderamente libres, y la verdad os hará libre, pero la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Por lo tanto, hermano, hay quienes piensan que son libres siendo esclavos del pecado. Y hay quienes, hermanos, no creen en esa libertad, no creyeron en Señor Jesucristo. Hermano, pero aquí nos habla de dos tipos de personas que están ciegas. Por eso dice, habla en los evangelios, hermano, que habían dos tipos de ciegos que seguían a Jesús. Unos que creen que saben y otros que no creen a lo escrito está. Hay gente, son dos tipos de ciego. Uno que no creen a lo que Dios está hablando, a lo que Dios les habla, y otros, hermanos, creen que todo lo saben, creen que no hay que enseñarles, creen que, hermano, que no hay que prepararlos. A ellos no tienen una actitud de libertad cuando en realidad es de libertinaje. No les interesa si les enseña uno. Ellos todo lo saben, se rigen bajo su propia ley, aunque vemos que sus obras son contrarias a lo que Dios está estableciendo. Pero vemos, querido hermano, que pero es el fin, hermano, pero en fin, hermano, estando ciegos, no podían ver a Cristo en sus vidas, ni tampoco creían. Mira, estos ciegos causa esto, hermano. Hay quienes no creen que Cristo esté en su vida. Hay quienes no creen, hermano, que Cristo está en ellos. ¿Saben por qué? Porque no lo pueden ver. No pueden ver a Jesús en sus vidas. Están ciegos porque no pueden ver a Cristo en sus vidas. Están ciegos porque no pueden creer que Cristo está en sus vidas. ¿Ya te diste cuenta, querido hermano, si realmente el Señor mora en tu vida? ¿Ya te diste cuenta si en verdad, hermano, crees que Él está en tu vida? ¿Crees que realmente Cristo, hermano, puedes ver a Cristo hoy en este día? Porque si no lo puedes ver, hermano, están ciegos. Esto es una locura. Para el ciego es una locura. Mira, imagina que le digas a un ciego literal, ¿me puedes ver? Imagínese que le digas a un ciego, yo estoy contigo. Y aparezca broma, hermano, y pudieran hacer una burla quizás sobre esto, ¿verdad, hermano? Sobre decir de que el ciego pueda decir sí te veo, ¿no? Pero eso es una locura. Para su mente es una locura decir, hermano, que realmente puede mirarlo cuando sabemos que está ciego. Hay gente que no se ha dado cuenta que no puede ver a Cristo en sus vidas. Hay gente que no entiende que Cristo está en sus vidas. Los ciegos no entienden porque el hombre que está contaminado, el hombre que anda en impureza, el hombre que anda en pecado, el hombre que anda desordenadamente, el hombre que se va y se contamina con el mundo, hermano, el hombre que se contamina, hermano, en pecados, no solamente pecados sexuales, en borrachera, orgía, prostitución, hermano, vicios, herejías, celos, iras, contiendas, divisiones, murmuraciones, burlarse, hay muchas cosas. La arrogancia, la altivez, hermano, la soberbia, los malos pensamientos, los pleitos,
Estas personas están ciegas. No pueden ver a Jesús en su vida. No pueden verlo porque Cristo es el testimonio, Cristo es el carácter. Dice, tampoco creía que estaba en ellos, porque no tenían la palabra. Porque no tenían la palabra. Eso se los dijo mi Señor Jesús a ellos. Porque ellos dijeron, es que nosotros creemos en el Señor. Y el Señor le dijo, no. Dijo en el libro de Juan 5, dice 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Ellos afirmaban que lo oían, ellos afirmaban que lo veían, y el Señor le dijo, no, ustedes nunca lo han visto, ni tampoco lo han oído. Dice, ni tenéis la palabra morando, porque a quien Él envió vosotros no creéis. ¿Ustedes no creen? Ustedes no pueden ver lo que están, no pueden entender lo que están viendo, ni pueden entender lo que están oyendo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis esa vida. Ustedes no quieren practicar, ustedes no quieren obedecer lo que han leído. No lo han leído. ¿Saben por qué, hermano? Porque luego dice, gloria de hombre no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo veo que ustedes no aman a Dios, se los digo así. Entonces, ellos, hermanos, a pesar de que leían, escuchaban, ellos no creían, porque para ellos era una locura. El ciego le es locura entender que Cristo está en su vida, de que pueda ver a Cristo en su vida. No lo puede entender. Por eso dijo en el libro de Juan, por eso, hermano, para muchos es una locura que Cristo se pueda ver literalmente. Es una locura de que Cristo esté dentro de ellos, como le pasó a Nicodemo. En el libro de Juan 3, versículo 3, dice que Nicodemo, hermano, dice, respondió Jesús, y le digo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es una mentalidad del cielo, es una mentalidad espiritual. Soy una llenura del Espíritu, es una guianza del Espíritu. No puede entrar, le dijo. ¿Acaso puede? Mira, se le volvió una locura a Nicodemo el pensar de que tenía que entrar de nuevo en el vientre de su madre. Pero mi Señor Jesús, lo que Él le hablaba, que Él podía hacer con Él una vida nueva. Que Él podía hacer de nuevo, hermano, que su vida sea otra. Pero esto Él no lo entendía. Porque todo aquel que no reciba el Espíritu Santo, hermano, no puede ver. No puede ver porque los ojos, los que realmente nos abre los ojos y nos hace ver realmente el mundo espiritual de Dios, se llama Espíritu Santo. Pero el que no ha nacido de nuevo, no puede ver, dice el reino de Dios, no puede ver lo que Dios hace en su vida. No puede ver al Cristo en su vida, no puede ver a Cristo como Rey, no puede ver a Cristo obrando en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque no cree, está ciego y porque cree que todo lo sabe. Las personas que no creen a lo que Dios está hablando, a las personas que creen que todo lo saben, que no hay que enseñarles, que les parece una bobería, disculpe la palabra, hermano, porque eso significa la palabra locura, una bobería, una tontera, una estupidez, el creer que no es importante recibir enseñanza, porque dice que estos están ciegos, porque todo aquel que no recibe, ¿cómo puede ver, hermano, lo que Dios está hablando? Primera de Corintios dice, dice que 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Dice que les parece una locura. Y lo más interesante que la palabra locura significa bobería, significa aburrido, significa necio, significa estúpido, significa, hermano, ignorante, pero también significa iniciación en ritos religiosos. Inician las costumbres, tradiciones, mundo, paganismo, humanismo. Por eso las personas que no pueden entender el evangelio empiezan a añadir cosas para que se entretengan la otra parte, hermano. Por eso le ponen más atención a una alabanza, le ponen más atención a un teatro, le ponen más atención a un día festivo, le ponen más atención, hermano, a un cumpleaños, le ponen más atención, hermano, al día de la noche mexicana, al día del niño. Ya se acerca el día del niño, mucha gente ya se está preparando, hermano, para celebrarlo, que a la bendita palabra. Mire usted cuánto tiempo le dan a la palabra y cuánto tiempo le dan a lo demás que acabamos de mencionar. Y verá usted, ¿por qué le añaden eso? Porque la palabra para muchos es aburrido. La gente no quiere quedarse sentada escuchando la palabra porque es aburrido. Empiezan a dormirse. Algunos ni van. Algunos han dejado de congregarse. Algunos ya empezaron a poner un pie afuera porque para ellos es locura. Cuando un hombre, hermano, ha abandonado el camino de Dios, se ha alejado del camino de Dios, ya no le es importante los discipulados, ya no le es importante la enseñanza, ya no le es importante aprender, es porque una de dos: es incrédulo, y segundo, cree que ya lo sabe todo. Y no saben que es la palabra lo que realmente nos va a salvar. Es la enseñanza lo que realmente nos va a salvar. Y por eso dice que es una locura. Es una locura porque le es aburrido. No es importante. No sirve para, ¿qué me va a servir? Oh, te va a servir de mucho, hermano. Porque un ciego espiritualmente, si no se convierte, si no se le abren los ojos, se convierte en una persona religiosa. Y una persona religiosa, la palabra religioso también tiene un nombre, un significado que significa, hermano, comportamiento demoníaco, un comportamiento religioso, un comportamiento de adoración de ídolos. Una persona que le falta el respeto a Dios, hermano, en cuanto a lo que Dios está poniendo en su vida. Por eso usted ve en el libro de Malaquías, en Malaquías 1, dice que los sacerdotes llegaron a menospreciar y llegaron en Malaquías 1, versículo 12, dice: y vosotros habéis profanado cuando decís que inmunda es la mesa de Jehová y cuando decís que el alimento es despreciable. Además dijeron: oh, qué fastidio es esto, y me desprecian, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, lo cojo y lo enfermo, y lo presentaste delante de Jehová. ¿Aceptaré yo esa de vuestra mano? Eso, dice Jehová. La palabra hurtado significa, hermano, que robaron, o sea, significa con desánimo. Vinieron todos desanimados. Me trajeron una doble vida, una vida así. O sea, te trajeron el enfermo, te dijeron todos faltos de débil, llegaron, hermano, no tienen ni fe, llegaron de una manera incrédulo. Hermano, no tenían firmeza en su corazón. Le trajeron desánimo, les trajeron faltos de fe, les trajeron incredulidad. Eso es lo que le ofrecían a Dios. Es lo que le ofrecían a Dios. ¿Acaso yo les voy a recibir esa actitud? ¿Acaso no soy el rey? No querían ni alabarle, no querían adorarle, no querían servirle, llegaban desanimados, llegaban sin fe, llegaban, hermano, no tenían esa fuerza, no tenían esa alegría. ¿Acaso yo les voy a recibir eso? ¿Acaso no soy yo el gran rey? Por eso les parecía locura, porque les era fastidiosos, era aburrido. Les emociona más otras cosas, les alegra más otras cosas realmente que Dios. ¿Por qué? Porque están ciegos, hermano. ¿Cuánta gente hay ciega dentro del Evangelio? Que no crea lo que Dios está hablando,
Pero también hay cuánta gente cree que todo lo sabe. Que todo lo sabe. Tienen un comportamiento religioso porque van y cumplen. Un ciego espiritualmente, hermano. Por eso les decía yo en el principio que estamos en un tiempo donde nos estamos acercando a una agenda, o sea, nos estamos acercando a una profecía, donde, hermano, donde todo el mundo ha cegado el entendimiento del pueblo de Dios, ha cegado el entendimiento de la iglesia de Cristo. Hoy están ciegos, mucho pueblo está ciego, muchas iglesias están ciegas, porque no creen y porque se creen que todo lo saben, pero no saben, hermano. Profesan una libertad que en realidad es esclavitud, porque si el hombre es cristiano, hermano, y todavía está bajo el poder del pecado, del desorden, y no ha ordenado su vida, está ciego, no sabe lo que hace. Por mucho que diga soy de Cristo, está contaminado. Por mucho cree que sabe y no lo puede demostrar con limpieza. O sea, hermano, ese hombre está en esclavitud. El ciego espiritualmente, vuelvo a repetir, es aquel que se convierte espiritualmente, que le parece fastidioso, aburrido, pensar que en cada culto, fíjese, esto es la tontería, porque le dice que parece una tontería, parece una locura. Si a Nicodemo le pareció que cómo es posible de que alguien que, hermano, que nazca de nuevo hay que meterse, hermano, en el vientre de su madre, quiere decir que la locura para muchos, la locura es asistir a una iglesia. ¿Por qué una locura? Porque cómo puede pensar ese hombre incrédulo que ahí está presente, hermano, ahí está presente el Señor Jesús, ahí está presente el trono del gran Rey, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor y señores. ¿Cómo puede creer que está ahí? ¿Cómo puede alabar algo que no ve? Es una tontería, hermano, de saber de que en cada culto Dios está ahí. Es como puede entender y que, hermano, que Cristo está presente en el trono como Rey. Es una tontería creer que el Espíritu Santo esté predicando ahí, que esté hablando realmente ahí. Eso es una tontería para muchos. Total, no está ahí. Total, abrir la Biblia, cualquiera lo puede hacer. No, hermano, no. Cuando se abre en su nombre, por eso él dijo que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí va a estar él presente. Entonces, si la gente no cree que él está ahí presente, es porque es una tontería, es una locura para él entender que Cristo está en un culto. Por lo tanto, como es locura y no lo puede entender, es porque está ciego. No lo puede ver ni lo puede sentir. No puede verlo, ni tampoco puede creer que está en él. Porque si algo que nos lleva a él es su bendito, bendito Espíritu Santo. Es importante entenderlo. Por eso nosotros creemos, no solamente creemos, sino sabemos. Porque mi Señor Jesús le dijo a aquella samaritana, no es en Jerusalén, ni es en Samaria. Dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros sabemos que Él está ahí, por eso le alabamos, por eso le servimos, por eso hacemos todo, porque no solamente vemos que Él está ahí respaldando su palabra, porque vemos lo que Él está haciendo en nuestra vida. Por eso yo creo que Cristo está en mi vida, digan conmigo, yo creo que Cristo está en mi vida porque me está cambiando. Me está librando cada día del pecado. Está limpiando en mi vida. Dile, Cristo está en mi vida limpiando mi vida. Yo puedo ver a Cristo. Dile cómo Dios está transformando cada día mi vida. Está transformando cada día a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Yo veo los milagros que Dios hace para cambiar nuestra vida. Eso es darnos cuenta de que Cristo está ahí. Y cómo Dios está rescatando. Cómo Dios está perdonando, cómo el Señor está obrando de una manera poderosa en la vida de nuestras familias, en la vida de aquel que estaba perdido, cómo Dios, eso es verlo a Cristo, pero verlo en tu vida, cómo Dios está
redarguyéndote, cómo Dios está hablándote, cómo Dios está, hermano, transformando lo que antes eras poco a poco. Dios está obrando en dejar que seas una persona peleonera, seas una persona, hermano, celosa, seas una persona, hermana, violenta, seas una persona, hermano, que eras grosero, ahora eres amable, eres cordial. Y todo eso es porque Dios está obrando en tu vida, está cada día cuando el Espíritu de Dios dice la Escritura, escudriñaos, examinaos a vosotros mismos, si está Cristo en vosotros, si tenéis fe o no. De lo contrario, dice, el Señor no está. No está. La única manera de saber si tienes fe, la Escritura dice que tener fe es saber de que Cristo está en nosotros. Eso es fe. Eso es fe, querido hermano. Y eso es rico entenderlo. Saber de que nosotros, hermano, está en nosotros. Eso es rico nosotros entenderlo. Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Aprobaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. No se conocen nosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no esté ahí. A menos que no esté ahí. Examínete si Cristo está. Dice, vosotros se conocen a sí mismos. ¿Está Cristo ahí? ¿Está Cristo ahí? Entonces, si Cristo está en tu vida, está habiendo cambios. Si el Cristo está operando en tu vida, estás viendo cambio en tu vida. Hay cosas que te está hablando y Señor, y sí, te pides perdón y te reconcilias con Él y empiezas a tener una actitud de cambio. Es porque Él está ahí obrando en tu vida. Él está obrando, querido hermano, de una manera poderosa en tu vida. Y eso es importante entenderlo. Decirle, Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias, Dios mío, porque estás obrando en mi vida. Eso es importante entender, de que tú sepas, querido hermano, que Él está en tu vida, que Él está obrando en tu vida, porque de lo contrario, hermano, si usted no cree a lo que Dios está hablando, si usted no cree, hermano, lo que realmente el Señor está haciendo en la vida de cada hombre, el hombre está ciego. El hombre está ciego. Es lo que pasó con Bartimeo. O sea, un hombre contaminado, un hombre con pecado, un hombre, hermano, que no se limpia. No lo puede ver, no lo puede sentir. No lo puede, hermano, porque no puede experimentar lo que Dios está haciendo en su vida. No lo puede ver. Es importante que nosotros entendamos esto. Por eso dice, hermano, que es una locura para muchos. Hermano, esto entender de que cómo puede adorar a un Dios que no ve. ¿Cómo puede adorar a un Cristo que no ve? ¿Cómo puede creer que ellos están ahí? Nicodemo no lo podía entender porque estaba ciego. Estaba ciego, era aburrido para ellos el Evangelio. Era aburrido para muchos estar aquí escuchando un mensaje. Para muchos es aburrido, es fastidioso. Prefieren la tele, prefieren muchas cosas antes que escuchar un mensaje. ¿Por qué? Porque están ciegos. Por eso el Señor dice en el libro de Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, crea que está vivo, dice una versión, crea que ahí está. Entonces no tenían fe, y la fe son los ojos abiertos. El mismo 2 Corintios 5, versículo 7 dice que más por fe andamos.
mas por fe andamos y no por vista. El hombre que tiene los ojos abiertos espiritualmente es un hombre que está lleno de fe. El que sabe que yo le adoro, sabe que yo le sirvo, sabe que yo le creo al Señor. ¿Por qué le creo al Señor en lo que está diciendo en su palabra? Porque, hermano, creo que Él está ahí. Si tú crees que Dios está en tu vida, realmente el Señor mora en tu corazón, realmente Él está contigo, entonces debes de creer lo que Él dice de ti y lo que está haciendo por ti. Y lo que Dios está haciendo por ti es limpiarte. Lo que Dios está haciendo por ti es restaurarte. Lo que Dios está haciendo de ti es transformándote. Lo que Dios está haciendo de ti es santificándote. Lo que Dios está haciendo por ti es ordenándote. Porque todo mensaje es este, hermano. El tiempo se acabó y la venida de nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento viene. Y necesita Dios, hermano, que a los que Él has escogido estén limpios para cuando Él venga. Dios no quiere apapachar a las personas. Dios quiere que se den cuenta cuál es el trabajo, la obra que Él está haciendo dentro de su vida. Por eso Él dijo que sin la paz y la santidad nadie lo verá. La meta de la iglesia de Cristo no es la gran tribulación, ni en la segunda venida. La meta de la iglesia de Cristo es el arrebatamiento. Pero sin santidad nadie lo verá. Entonces Dios está trabajando. Muchos creen que se van allá al arrebatamiento, pero no hay una vida de santidad. No saben, no pueden ver, no pueden sentir al Señor Jesucristo, porque hay mucha incredulidad, hay mucho, hermano, hay muchos que creen que todo lo saben. La serpiente en el huerto hizo que dudaran de la palabra del Señor y buscaran su propia sabiduría. Buscaran su propia sabiduría. Imagínense, hermano, que mi Señor venga por una iglesia que no le cree, una iglesia que todo lo sabe. Eso es tremendo, ¿no? El creer que todo lo saben, no necesitan ya la iglesia, no necesitan ser instruidos, no, porque todo lo saben. Y hay otros que se convierten con religiosos nada más. El que dice que sabe las escrituras, ¿sabe qué, hermano, qué dicen las escrituras para este tiempo? Las escrituras dicen de este tiempo, hablan de este tiempo. Que el que dice que sabe y no entiende los juicios, porque sabe a dónde nos estamos acercando nosotros, a ir a rendir cuentas. Después de aquí nos vamos a ir, ¿a dónde, hermano? Al tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo. Nosotros no vamos a estar entre el gran trono, el trono blanco, pero sí vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Para decir, Señor, venid benditos de mi Padre, recibir el reino. Y venir malditos, recibir el lago eterno, el fuego eterno. ¿A dónde vamos a ir ahorita? Vamos a ir a juicio con nuestro Señor Jesucristo, para recibir bendición a aquellos que realmente, hermano, piden realmente conocerlo a Él y estar con Él. Por eso el que dice que sabe las Escrituras y no entienden los juicios de Dios o cómo Dios juzgará al hombre para que sea salvo, hermano, acordémonos que Dios juzgará, el Señor juzgará al hombre pecador. Por eso el hombre que no se da cuenta que las Escrituras dice que es pecador y que tiene que reconocer sus errores, sus equivocaciones y rendirse ante los pies del Señor, nada sabe y está ciego. El que no entiende en las Escrituras, el que dice que entiende y no entiende los juicios de Dios y no entiende, hermano, que Dios va a juzgar al hombre pecador, nada sabe y está ciego. Está ciego. Y el que dice hermano, que por fe, que tiene fe, pero es un incrédulo y no ha creído al sacrificio de la cruz, no ha creído por qué Cristo murió por ti, murió por mí, hermano, y no se olvida de dónde Dios lo sacó. Están ciegos,
Hay mucha gente que ya se olvidó de dónde Dios los sacó. Ya mucha gente se olvidó que Dios les ha perdonado sus pecados. A mucha gente ya se olvidó. Ahora, como ya están en una iglesia, piensan que no hay necesidad de santificarse. Piensan que no hay necesidad de creer que Él está ahí. Se han convertido en religiosos. Estos dos ciegos ni tan siquiera se dan cuenta que son pecadores. El uno no sabe que hay que arrepentirse, que hay que arrodillarse ante los pies del Señor y pedir perdón por sus pecados. Y el otro no sabe que cuando abre las Escrituras le dice al Señor, límpiate, le dice al Señor, mira, los juicios vienen, ama a tu hermano, reconcíliate, perdón, pide perdón por tus pecados, deja de alejarte, vuelve a la casa, ponte a cuentas con el Señor. Eso no lo entiende, porque eso realmente es lo que enseña las Escrituras. Por eso hay gente que está lleno de pura letra, hablan muy bonito de Dios, pero no hablan de arrepentimiento, no hablan de realmente de limpieza, no hablan de santidad, no hablan de obediencia, no hablan de temor, no hablan, hermano, del amor hacia el prójimo, no hablan, hermano, de la reconciliación, no hablan de estar limpio delante de Dios, no hablan de la importancia de no dejar de congregarse, no hablan de la importancia de serle fiel, de servirle a Dios. Eso no lo hablan. ¿Por qué razón no lo hablan? Porque están ciegos. Están ciegos. ¿Cuánta gente, hermano, dice que sabe las Escrituras, pero no entienden los juicios de Dios? ¿A cuánta gente, hermano, Dios le ha perdonado sus pecados y siguen pecando, siguen causando división? Ahora aprendieron otros tipos de pecados, aprendieron la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la burla, la mentira, el engaño, la falsedad, la hipocresía. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. ¿Qué debieron haber aprendido? ¿Qué debemos de aprender nosotros, hermanos? Aprender a limpiarnos, aprender a despojarnos del pecado, decir, Señor, ¿en qué estoy mal? Muéstrame. ¿En qué estoy mal? Muéstrame. El Hijo de Dios debe de aprender dos cosas de las Escrituras. Uno, de cómo debe de comportarse y de qué debe de limpiarse. De cómo debe de comportarse y de qué debe de limpiarse. Ese es nuestro trabajo, escudriñar las Escrituras. Hermano, ese es nuestro trabajo, escudriñar las Escrituras de como hijos de Dios, cómo debemos de comportarnos, pero también de qué debemos limpiarnos. Ese es nuestro trabajo. Escudriñar las Escrituras no significa saber más. Escudriñar las Escrituras es conocernos realmente como somos, para entender que Cristo está obrando en nuestra vida, entender de que Cristo está en nosotros, que Él podemos verlos y podemos sentirlos. Por eso el Señor nos dijo, hermano, que 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no cree lo que está escrito es peor que un incrédulo. Ha negado la fe, niega a Jesús como su Salvador, porque no lo puede ver y no lo puede entender, no cree que está en su vida. ¿Qué estará haciendo Cristo en nuestra vida, hermano? Creyéndole al Padre. Que nosotros hagamos, que le creamos al Padre. Jesús dijo algo, el que cree en mí, como dice las Escrituras. El que no crea lo que está escrito, a lo que es peor que un incrédulo, porque no puede entender que Cristo está en su vida. ¿Cómo lo puede entender? Porque es una locura. Mi Señor le llama al hombre, le dice pecador. Mi Señor al hombre le dice pecador, y al que está dentro le llama hijo, le dice, limpia tu pecado, habla del pecado. Pero para ellos es una locura de que Dios esté hablando, de que Jesús solamente esté hablando de pecado. Mira, usted lee Apocalipsis sobre las 7 tipos de iglesias
y le dijo, tienes tú estas cosas buenas, pero tengo algo en contra tuya. Jesús habla más del pecado que de la limpieza. Jesús habla más del infierno que, hermano, que de las cosas terrenas. Jesús habla más de las cosas que debemos de quitar de nuestra vida, que nos van a impedir entrar al reino de Dios, que nos van a impedir muchas veces de entrar al arrebatamiento, que de todo lo bueno que hay en la tierra. Dios, hermano, está desesperado sacando, pero la gente está ciega. Está ciega. Son incrédulos y creen que todo lo saben. Hay unos que no se preocupan por aprender y otros creen que todo lo saben, querido hermano. Dice que estos dos ciegos seguían a Jesús. Quiere decir que estos dos ciegos están dentro de la iglesia. Pero dice que este de Bartimeo llegó a entender que los ciegos es una persona que no entiende que tiene que de limpiarse de sus pecados y que no entiende por qué tiene que pedir perdón y ordenar su vida. Bartimeo significa impuro, contaminado, sucio. ¿Cuánta gente Dios le habla del pecado? Cuando Dios le habla que abandone el pecado, que abandone el mundo y sigue con esa misma idea. Están cegados. No entienden que Dios habla de limpieza. No entienden que Dios habla de santidad. No entienden que Dios está hablando a que el hombre se vuelva, el humano purifique su vida, limpie su vida. Y por eso cuando estos dos ciegos que venían, dice, estos dos ciegos seguían a mi Señor Jesús. Dos ciegos daban voces diciendo, ten misericordia. ¿Quiénes son los dos ciegos? El incrédulo y el que todo lo sabe. Y de repente vinieron diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Sabes qué? Ellos que pedían? Ellos pedían algo, hermano. ¿Crees que puedo hacer esto? Dice que recobremos la vista. Dice, conforme a vuestra fe os haya hecho. Los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie sepa. Dice los ojos, dice el Señor, Señor, ábreme los ojos esta mañana. Ábreme los ojos. Ábreme el entendimiento. ¿Sabes que ellos entendieron? La importancia de estar limpio delante de Dios. La importancia, dice que entonces acá dice hermano, dice que dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no conocéis que vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? La fe entonces entender que Jesús entendiera que estaba en ellos. Por eso para muchos es locura entender que Cristo está en ellos. Para muchos es locura entender que pueden ver al Cristo literalmente. Por la fe entonces podemos entender que el Señor está en nosotros. ¿Qué estaba haciendo el Señor en nosotros? Limpiándonos de todo pecado. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, lo que dice en Romanos 18, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo el corazón que Dios lo levanta de los muertos, serás salvos. Si tú permites que mi Señor Jesús entre en tu vida, ¿qué crees que te va a mostrar? ¿Que eres el mejor del mundo? ¿Que eres el precioso del mundo? ¿O que realmente está en desorden tu vida? ¿Que realmente está sucia tu vida? ¿Que realmente eres una persona impura? ¿Por qué Bartimeo no podía acercarse al Señor, hermano? Porque era una persona impura, una persona sucia, una persona que había pecado, una persona, hermano, contaminada, una persona realmente siempre se comportaba como un religioso, simplemente iba y cumplía. La gente que solamente va a una iglesia y solo cumple está ciega. No tiene compromiso con Dios, no hace caso a lo que se les enseña, cree que todo lo sabe. Una persona que cree que todo lo sabe, va cuando quiere, porque todo lo sabe, cree que es salvo, todo lo cree a su favor, sin creer, sin entender que la misma palabra está gritando, Cristo viene, la misma palabra está gritando, hermano,
que nadie se acercará a Él sin santidad, nadie lo verá, nadie estará cerca de Él, hermano, sin santidad. La misma palabra está gritando que vienen juicios, la misma palabra está gritando que todo hombre impío no subirá. Por su hermano, ¿cree que sabe? Entonces, ¿sabe usted? Dice que por medio del conocimiento, dice por medio por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué pedía Bartimeo? Ábreme los ojos para que entienda tu palabra. Empezó, hermano, entonces a limpiar su vida. Entonces podemos entender que le devolvió la fe. Cuando estos ciegos decían, Señor, ábreme los ojos, le decía, devuélveme la fe. Quiero volver a creer en ti. Quiero volver a creer en ti. A creer en tu palabra. A creer en tu espíritu. ¿Cuánta gente sigue a Jesús dentro de una iglesia? Están ciegas. Gente incrédula que se les olvidó de dónde Dios los sacó. Gente incrédula que ya no buscan la limpieza, que ya no son agradecidos con Dios porque Dios les ha perdonado sus pecados. ¿Cuántos ciegos hay en una iglesia que no creen al mensaje, que para ellos es aburrido, ya no se congregan, viven alejados, no les interesa obedecer las escrituras? Siempre, hermanos, viven estando en desacuerdo con ella porque dejaron de ser espirituales. Con este versículo termino, dijo el 1 Corintios 14, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Aquí dice Pablo que el que es espiritual sabrá que el mensaje, sabrá que el Cristo está ahí, sabrá que Dios está ahí, pero cuando alguien deja de ser espiritual, se convierte en una persona incrédula, una persona, hermano, que está ciega. No puede entender y es locura. No puede entender que lo que Dios le está hablando realmente es para su propio beneficio, es para ser de bendición. No lo puede entender. ¿Cuánta gente ciega hay sentadas en una iglesia incrédula y que todo lo sabe, hermano? Y son incapaces de entender los juicios de Dios, son incapaces de entender que Dios los va a juzgar, son incapaces de reconocer sus pecados, son incapaces de poner en orden su vida, son incapaces de limpiar su vida, son incapaces realmente de afirmarse en el Señor, hermano. Son incapaces de esto porque están ciegas. Pero aquí vinieron dos ciegos y le dijeron, Señor, devuélvenos la fe. Y cuando se les devolvió la fe, creyeron al mensaje y vieron a mi Señor Jesucristo. Lo vieron, hermano. Ojo, qué rico es esto. ¿Quieres ver al Señor Jesús? ¿Quieres saber si Él está en Él? Tienes que decirle al Señor, devuélveme la fe. Devuélveme la fe. Quiero creer en ti. Quiero realmente, Señor, dile, entender que esto ya se acabó. Y correr rápidamente al trono de la gracia y de la misericordia, hermano, a buscar el pronto socorro, la pronta ayuda. Y dile, Señor, perdona mis pecados. Ahora entiendo que estoy mal, que estoy desordenado. Eso es devolver la fe. Devolver la fe es alguien que entiende que siempre tiene que ordenar su vida, siempre no se le debe de olvidar de dónde Dios lo sacó, no se le debe de olvidar que cuánto Dios lo ha perdonado, que no se le debe de olvidar que tiene que correr al trono de la gracia y de la misericordia. Pero ¿cuántos dos tipos de ciegos hay ya? El que no cree en nada, el que se le ha olvidado de dónde Dios lo sacó. Y al que cree que todo lo sabe. No hace ningún esfuerzo por limpiarse, por santificarse, por conocer si está agradando a Dios o no. ¿Qué tan importante es esto, queridos hermanos?
Que no estemos sentados en una iglesia, no estemos creyendo en el Señor, hermanos, sin limpieza, incrédulos, tibios, inseguros, con desánimos, sin fuerza, sin fe, entregándole a Dios así de esta manera, con toda nuestra flojera, con todo aburrido, con todo desánimo, con toda falta de fe. Eso es religiosidad. Y eso a Dios no le gusta. Por eso pidámosles a nuestro Padre: Señor, devuélveme la fe. Quiero verte, quiero sentirte, quiero experimentar lo que estás haciendo en mi vida. Limpia, dile, limpia mis ojos. Porque la Escritura dice, hermano, que dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está limpio. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces dile: Señor, ábreme los ojos, limpia mis ojos. Por favor, Señor, dile: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo de David. Dice que ellos mendigaban. Andaban mendigando, hermano, amor, pidiendo cariño, pidiendo comprensión, pero no la hallaron. No la hallaron, porque mucha gente está dentro de una iglesia pidiendo que se compadezcan de ellos, pobrecito, por hermano, por hermana, pero son gente que no se arrepiente de sus pecados, son gente que no se afirma en el Señor, son gente que no ordena su vida. Esto hasta que un día dijeron: Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Señor, devuélveme la fe. Devuélveme la fe, Señor, a creer en ti, a afirmarme en ti, estar en ti. Devuélveme la fe de saber de que tú estás en mí y que yo pueda mirarte a ti, Señor. Que donde yo esté, donde tú estés, yo pueda mirarte. Pero que también que sepa que tú estás en mí. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Cuando tú miras que el Señor está en ti, está trabajando, limpiando tu vida. Pero cuando tú lo miras a Él, fuera de ti, lo vas a adorar, lo vas a tener como rey, le vas a servir, lo vas a seguir realmente como debe de ser. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana. Pedir al Señor: ábreme los ojos, devuélveme la fe. Quiero volver a creer en ti, quiero afirmarme en ti, quiero seguirte realmente como debe de ser, en obediencia, en temor. Que Dios te bendiga esta mañana, querido hermano. Jefferson, Dios te bendiga, Dios le guarde. Nayeli López, que Dios les bendiga en esta mañana. Cristian Cruz, mi hijo, Dios les bendiga a mis hijos. Que Dios les bendiga. Joana May, bendiciones. Verónica Rodríguez, que Dios les bendiga esta mañana. Víctor Suchi, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas gracias por estarnos mirando. Yuli Magrego, Dios les bendiga. Angélica Paredes, Dios les bendiga. Muchas gracias. Leymar Rodríguez, Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Jorge Alberto, Dios les bendiga. Que de esta mañana puedan mirar y sentir al Señor en sus vidas. Puedan saber de que Dios está redarguyéndole, diciendo: arrepiéntete, pon en orden tu vida. Y después que haga eso, puedas adorarle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. No quiero que te encuentres sucio, impuro, desordenado, llevando una vida de libertinaje, no sometidos a la verdad de Dios. La verdad de Dios es que somos pecadores y que tenemos que limpiarnos. Les esperamos hoy en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito Canacín. Visítenos si no tiene dónde congregarse. Visítenos, hermanos, para que juntos le demos las gracias a Dios por nuestra vida y podemos adorarle en espíritu y en verdad, sabiendo de que Él está ahí con nosotros. Y que dale like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Visítenos a partir de las 6 de la tarde, hermano, y dile: Señor, devuélveme la fe en ti, creer en ti y adorarte a ti. Muchas gracias por su tiempo, perdona mis pecados, dile, reconcíliate con el Señor, vuelve a casa, que Dios te guarde, ayúdenos a compartir y que Dios le bendiga en esta mañana. Bendiciones, hermano.